Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un material más que interesante acerca de una falla de Wi-Fi, ¿sí? El equipo que tengo por acá es un A52. La falla es muy particular. Puntualmente, ¿de qué se trata el asunto? El cliente lo llevó a varios talleres con la situación de que no le funcionaba justamente su conexión a Wi-Fi, ¿sí? En algunas ocasiones, al realizar el diagnóstico del mismo, observaron que sí se conectaba a las redes sin ningún tipo de problema. Este equipo recorrió varias ciudades y varios talleres. En otras ocasiones estuvieron realizando una serie de mediciones. Puntualmente ahí es donde inicia el segundo error. Básicamente son dos cuestiones graves de conocimiento acerca del funcionamiento, ¿no? De eso se trata, gente. Y esto no es sin ánimos de ser peyorativo con ningún colega, por el contrario, esto es una cuestión de conocer cómo es que funcionan los circuitos y de eso es lo que se trata, ¿sí? Entonces, vamos por eso. Le hago la descripción de la falla. A52. No funciona el Wi-Fi, ¿sí? Como detalle, al recorrer varios talleres, notaron que en algunos casos sí se conectaba a las redes Wi-Fi y que funcionaba sin ningún tipo de problema. Por eso es que llegaron hasta incluso en algunas ocasiones a cobrarle un pseudo trabajo que en la práctica real no se realizó. En otras ocasiones, lo que hicieron, aún más grave, fue removerles componentes, dado que el cliente en su lugar de uso, en su lugar de donde utiliza el equipo, no tenía cobertura. Y esto se debe a lo siguiente, gente. Es muy particular la falla. Yo se las voy adelantando, se las voy mencionando, pero esto requiere toda una interpretación a tener en cuenta, ¿sí? Repito el caso. A52. Falla del cliente, no le funciona el Wi-Fi donde el cliente lo utiliza. Ingreso en un taller, observaron que sí funcionaba, se lo devolvieron. Ingreso en otro taller, le cobraron un mantenimiento, el equipo seguía funcionando exactamente igual. Y en algunos de los casos fueron un poquito más lejos, estuvieron realizando una serie de lecturas, encontraron que algunos inductores, algunas bobinas, se encontraban conectadas a tierra, es decir, midieron y encontraron cortos, o lo que serían cortos, y las removieron, ¿sí? Por acá se las muestro. Este equipo, tal como llegó, lo dejé para poder explicarles el análisis, ¿sí? Ahí está, miren. Ahí removieron un inductor, acá removieron otro. Los sacaron, los arrancaron directamente, ¿sí? Eso es lo que hicieron. Eso fue lo grave de la cuestión. Les voy a agrandar un poquito ahí para que lo puedan visualizar. Ahí está. Estos componentes, estos dos inductores, por acá tengo uno y por acá tengo otro, al momento de medirlos encontraron valores bajos, o puntualmente lo que sería cortos, ¿sí? A interpretación del colega, y los arrancó pensando en que de esa forma lograría el funcionamiento. Ese es el caso, ¿sí, gente? Vamos a la explicación y al desarrollo. Esto requiere entender el funcionamiento para justamente poder darle una solución a este caso, dado que se repite y mucho. Es propio de la falta de conocimiento de cómo funcionan estos circuitos, ¿sí? Es algo propio, es algo natural. Sin duda es que algún colega intenta darle una solución en base a su conocimiento, pero a veces eso puede ser grave, dado que agrava la situación en vez de lograr una solución, ¿sí? Voy a la explicación, gente. Esto vamos rápido, puntualmente. Bien, nos encontramos por acá. Para entender esto, para hacerlo de una forma práctica y clara, estamos en la plataforma Borneo, la cual nos expresa sus conexiones, nos expresa de una forma clara sus funcionamientos. Y para comprender el funcionamiento tenemos que desarrollar varias cuestiones. Por un lado, el análisis del ingreso de la señal, puntualmente la conexión con esta antena, la propagación de la misma. Recordemos que las señales se propagan a través de diferentes conductores, diferentes medios. La misma tiene una presencia en este componente
Y este componente es clave en la cuestión que hoy les voy a mencionar. Este componente es clave en la cuestión que hoy les quiero mencionar, ¿sí? Atentos a esto, esto lo vamos a analizar. Recordemos este componente que está acá. El mismo tiene una particularidad, tiene una división de frecuencias. ¿Sí? Recordemos que cada vez que hablemos de Wi-Fi, tenemos que tener presente que es una señal de campo electromagnético que se propaga en el espacio, bueno, una serie de cuestiones ahí, pero puntos a tener en cuenta. Trabaja de forma comercial con dos bandas, la 2.4 por un lado, ¿sí? Y la 5.0 por otro. Esas son las dos bandas en hercios, las dos bandas en frecuencias que van a estar disponibles en el momento de trabajo del equipo, ¿sí? A tener en cuenta esas cuestiones, estas dos bandas. Bueno, tal como recién les adelanté un poco, la banda que presenta fallas, que es justamente la que el cliente utiliza en su ciudad, puntualmente en una localidad que el proveedor de servicio es la misma cooperativa, utiliza routers con frecuencia de 2.4. Puntualmente la frecuencia 2.4 tiene este recorrido, mientras que la frecuencia 5.0 tiene este otro recorrido y puntualmente en este caso esa banda no tiene ningún tipo de falla. Por eso es que el equipo al momento de una conexión con la banda 5.0 trabaja sin ningún tipo de problema. Se conecta, navega, funciona de forma excelente. Pero el cliente en su región donde lo utiliza no tiene este proveedor de servicios, no tiene la banda 5.0. O sea, su router trabaja con 2.4. Y es ahí donde ocurre la falla del equipo. Voy un poco más a desarrollar la cuestión. Por un lado, Borneo nos indica el recorrido de las señales, ¿sí? La propagación de señales. Por otro lado, nos indica las fuentes de alimentación. Lo voy a hacer en cuadro para que esto quede más grave, más claro. Ejemplo, en este sector tengo las fuentes de alimentación, ¿sí? Mientras que en este otro sector, por acá arriba, tengo el ingreso de la cobertura, las señales. Y a su vez, esas señales tienen dos caminos, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Tienen dos variables, una variable que viene por acá, la 2.4, y otra variable que viene por acá, tiene este recorrido y se va a otro circuito que es la frecuencia 5.0. ¿Sí? Hay dos recorridos. Visualicen por un momento, lo vamos a hacer así más gráfico, me voy a correr un poquito por acá. Esto lo voy a hacer más pedagógico. Tenemos un integrado que recibe una propagación de señales, ¿sí? Esto ya vemos que las frecuencias vienen por este lado, ¿sí? Por acá vienen las frecuencias, un amplio espectro de bandas operativas con diferentes coberturas de red. Esto viene por acá, ¿sí? Dentro de esas frecuencias que vienen en ese sector, encontramos dos bandas operativas. Por un lado, la banda 2.4, ¿sí? Lo que recién les mencioné, 2.4, y por otro lado la banda 5.0, ¿sí? Esta que viene por acá. Bueno, al ocurrir eso, al ocurrir esta propagación de señales que llegan a este integrado, el mismo tiene como característica principal la selección de la misma. Entonces, lo que va a lograr es lo siguiente. Una banda va a tener un recorrido, en este caso la 2.4, va a ir por acá, ¿sí? Y otra banda va a tener otro recorrido, que es la 5.0, que tiene otro tratamiento, ¿no? Otros componentes que trabajan con dicha frecuencia. Vamos a decir que vienen por acá y continúan a otro integrado que va a tratar dicha frecuencia, ¿sí? La 5.0. Entonces esto va a ser así. Estos son dos integrados. Este va a tener el trabajo de la cobertura que recién les mencioné, la 5.0. La 5.0 va a estar presente acá, ¿sí? Mientras que en este otro integrado vamos a encontrar el trabajo, la modulación de la frecuencia 2.4. Así es como funcionan los circuitos de Wi-Fi, ¿sí? Bien, este es el área que genera la falla. Este es el área
que tiene inconvenientes, por eso que el cliente cada vez que quiere utilizar esta frecuencia, que es la única disponible en su región, no puede hacerlo, ¿sí? Cada vez que el cliente quiere utilizar su única cobertura de internet, no puede hacerlo. En otros sectores, en otros talleres, en otras ciudades, incluso acá donde estoy yo, tenemos doble proveedor de servicios, o sea, un router con las dos bandas operativas, y el equipo encuentra todas las frecuencias de 5.0 sin ningún tipo de problema, se conecta y funciona bárbaro, ¿sí? Mientras que la de 2.4 no las encuentra. Ese es el panorama. Yo creo que de esta forma quedó más clara la explicación, y ahora vamos a la comprobación técnica. A la comprobación técnica puntual, porque es lo que se requiere, gente. Entender cómo es que trabajan los circuitos. Y bueno, acá estoy en la hoja dedicada al área. Todo comienza desde la antena, ¿sí? Y acá viene uno de los temas fundamentales, gente, a tener en cuenta. Quienes están dando sus primeros pasos en electrónica, quienes tienen un poco de experiencia, notarán lo siguiente. Mira, por un lado tengo la antena en sí, ¿sí? La antena que va a detectar la propagación de señales. Y por otro lado tengo un circuito, y este circuito ya tiene puntos en común, ya tiene cuestiones a tener en cuenta. Estas cuestiones que parecen anormales, tales como una bobina en paralelo conectada a GND, un condensador en serie que a su vez se conecta con otro que está en la misma situación, en la misma configuración, y que esto brinda la propagación de señales. Entonces, cuestiones acá rápidas, gente, a tener en cuenta, y esta fue la raíz por la cual el colega se equivocó, esta fue la raíz por la cual interpretó mal la cuestión. Todos estos componentes que les acabo de señalar acá están a GND. Todos estos componentes están trabajando con una conexión a tierra, ¿sí? Donde midan van a encontrar conexión a tierra. Si ponen el multímetro en este inductor, van a encontrar ahí GND, lo que en algunos casos escucho que le llaman pita o no pita, ¿sí? Una cuestión del famoso buzzer de los multímetros, este elemento, eso, ¿sí? Esa conexión que van a encontrar ahí les va a medir ese inductor, a su vez de este lado, a su vez en este sector, ¿sí? Donde pongan el multímetro en el rango diodo, continuidad o como deseen llamarles, les va a medir absolutamente todo GND, ¿sí? Esa es la cuestión número uno que tienen que tener en cuenta. O sea, si miden en cualquiera de estos elementos, se van a encontrar siempre con una conexión de GND. En todos los casos, gente. Insisto, midan acá o háganlo allá. Todo es GND, y ahí ya tienen el principio de la cuestión. ¿Qué es lo que le ocurrió a ese colega? Lo siguiente. Tal como les mencioné recién, y les muestro acá en el micro para que lo puedan visualizar bien. Tal como recién les mencioné, por acá les voy a mostrar. El mismo, al momento de realizar su diagnóstico, ubicó el integrado de Wi-Fi, que es este justamente que está por acá. Realizó unas lecturas, ¿sí? Punta negra chasis, punta roja el componente o viceversa, y se encontró con que este inductor le medía GND y este otro también, ¿sí? Noten que, ejemplo, si ese colega por alguna razón utilizó la plataforma Borneo y lo hizo en este sector, lo que tiene que ver con los circuitos BIMAP, ¿sí? Yo me voy a acercar al mismo lugar donde recién estaba mencionando, me acerco por acá. Noten que los componentes no les indican una conexión a GND, ¿sí? Lo que está en gris son los circuitos de GND, masa. Lo que está en amarillo son los circuitos que justamente son lo contrario. Ejemplo, él removió este componente, ¿sí? Y a su vez este otro componente. Fíjense en que no brindan la información de que son tierra. De hecho, esta plataforma muestra en color gris todo lo que está a GND. Estos componentes que él removió no están de color gris, por tal motivo no están a tierra, o bajo su interpretación no deberían estarlo, ¿sí? Insisto, lo que está en color gris es GND. Noten que este componente que saco acá no está a GND. Este que está acá, un condensador, el condensador C3033.
y tampoco lo está el inductor L2014. ¿Sí? Esos componentes no están conectados a tierra. ¿Sí? Y al medirle justamente ese valor, lo que hizo fue removerlos. Se los voy a mostrar por acá. Son estos componentes que están acá en el sector de Wi-Fi. ¿Sí? Entonces ahí ocurrió el principio de la mala interpretación de funcionamiento. ¿Sí? Acá estoy en el circuito Wi-Fi. Este componente que está acá tiene una conexión con ese circuito. De este lado se conecta con un pad. A su vez, este otro que está por acá se conecta con ese integrado. Noten que son independientes en funcionamiento. Este trabaja con el integrado, con la salida 2.4, y este trabaja con una señal proveniente del mismo integrado. ¿Sí? Entonces, estos dos les midió un valor a GND y lo que hizo fue removerlos. ¿Sí? Así que vamos a averiguar a qué se dedican esos componentes que estuvo ahí quitando del circuito. Para tal fin, me vengo a la hoja de la YAU, donde tengo las características de cada componente, y acá puedo observar el nombre de los mismos, ¿sí? Que un poco recién se los estuve mencionando. Uno de los que removió es C3033, lo vamos a marcar por acá, porque es uno de los que no está, C3033, y el otro componente que removió es L2014. Esos son los dos que al momento de medirlos, les dio una conexión a GND según el multímetro, ¿sí? Les dio este contacto y de ahí que se generó la duda de que si los mismos estaban en un circuito en corto. Por eso es que lo removió y justamente lo que hizo fue agravar la situación. Les muestro por qué. Vamos con esto. C3033, vamos con el primero. Nos venimos al diagrama eléctrico y lo buscamos por acá. C3033. Ese fue uno. Me vengo acá. Miren a lo que se dedica. C3033 es un circuito que está en serie con el conector de antena de la radio, ¿sí? Es decir, al momento de quitarle ese condensador, lo que hizo es dejar sin funcionamiento a la radio. Sin duda es que seguramente la radio no lo utiliza el cliente, por eso es algo que no se enteró, que no le funcionaba la radio. Pero desde ya ahí ya tuvo un grave problema. Al quitarle ese condensador, dejó sin funcionamiento al circuito de la radio. Eso es lo que hizo en ese momento. Vamos con el otro. El otro componente que removió es L2014. Nos venimos al esquema eléctrico por acá y buscamos su funcionamiento. L2014. Acá nos encontramos con L2014 y acá aparece la cuestión. Miren lo que es este circuito. Le voy a hacer un recorrido acá para que puedan visualizarlo. Este recorrido conecta la banda operativa, la 2.4, que se refleja como 2, pero es la banda 2.4, la cual es una frecuencia de Wi-Fi que tiene este punto de conexión, trabaja con ese inductor, ahí está el que removió y a su vez trabaja con este condensador. Son todos circuitos de acoplo y desacoplo, ¿sí? Eso es un tema un poquito más avanzado que requiere otro tiempo de explicación, pero básicamente lo que hizo este colega fue abrir este circuito. Este sector es normal al mismo tiempo que el que les mencioné antes, es normal que se encuentre a GND, porque de hecho, todas las bandas operativas trabajan con una escala en ohmios muy baja, apenas 50 ohms en la suma total de sus componentes. Bueno, ahí hay un tema de fondo, gente, pero básicamente las señales tienen una propagación a través de los componentes que son aislantes a las líneas positivas de corriente directa. Básicamente por acá una señal se propaga sin ningún problema, mientras que una tensión no, ¿sí? Cada vez que encontramos condensadores e inductores, lo que hacen es un acoplo y desacoplo de bandas operativas. Básicamente, gente, lo que hizo fue, al remover ese inductor, dejó abierta la conexión con la línea que hoy presenta fallas, que es justamente la 2.4 del Wi-Fi, ¿sí? Esa es la línea que afectó
y se los muestro nuevamente. El recorrido es claro, es un componente que está en serie, ese es inductor. Entonces, al hacer eso, la propagación de la señal se vio notablemente afectada. Puntualmente, cada vez que el equipo quería trabajar, la propagación de la señal estaba presente por acá, pero al momento de encontrar un circuito abierto en ese sector, no continuaba su trabajo y por tal motivo esto no funcionaba. Solución, mínimo, volver a colocar ese inductor para que esto vuelva a restablecerse, ¿sí? Pero, insisto, el principio de la clase hoy es más que nada que tengan presente que todos los circuitos en los cuales se manejan señales, el comportamiento de las mismas no es el que estamos acostumbrados a las corrientes directas, tales como los voltajes, ¿sí? Si estuviéramos hablando de una alimentación de un circuito, cambiaría mucho la cuestión. Ejemplo, por acá tengo una alimentación de un circuito, acá tengo una línea VPH Power, una línea proveniente de la batería, y acá sí cambia la cuestión. Ese voltaje proveniente de la fuente viene por este punto, se encuentra con ese nodo y a su vez se conecta con este condensador, pero acá no hay circulación de la misma tensión, es decir, de este lado no va a estar presente dado que tengo un condensador. Lo que hace es una cuestión de filtro, de estabilización de la red. Esa alimentación continúa su recorrido por este sector y acá sí es donde se conecta con las alimentaciones del integrado, es decir, cada vez que se genere una fuente va a estar presente en estos dos puntos, acá sin ningún problema y acá, porque esto es una corriente directa, lo que se denomina una corriente continua que se expresa electrónicamente como corriente continua, ¿sí? En este caso funciona sin ningún problema porque tenemos una alimentación. Cambia la cuestión cuando son señales. Cuando son señales, los condensadores hacen de unión entre la propagación de las mismas, ¿sí? Tengan presente eso para poder interpretar estas fallas, ¿sí? Eso es clave para el análisis de la cuestión y de esa manera poder reparar ese tipo de problemas. Insisto, a modo cierre, acá tenemos un componente, un condensador que el colega lo encontró conectado a tierra, lo removió, ¿sí? Noten que es claro ahí que lo quitó, ¿sí? De hecho ahí están las marcas, ni siquiera lo sacó con temperatura, solo le hizo alguna cuestión ahí de fuerza y lo sacó y afectó la señal de FM. Luego siguió midiendo, encontró más componentes con la misma cuestión conectados a tierra. En este caso encontró este inductor y también hizo lo mismo, lo removió y justamente ahí es cuando afectó la banda 2.4 de la señal de Wi-Fi, ¿sí? Son pequeñas cuestiones, gente, que sin duda requieren su análisis para poder entender el funcionamiento de forma clara. Espero no haber sido muy largo con el asunto, son temas que requieren su correcto entendimiento, su correcta explicación, pero bueno, acá estamos en estas breves clases para poder apoyarlos en esa cuestión y que estén preparados para darle solución a este tipo de problemas. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle el condensador, el inductor y entregarlo al cliente por fin funcionando como corresponde. Estamos en contacto, gente. Saludos, nos vemos. Saludos.